En la historia del espectáculo mexicano hay secretos que nunca debieron abrirse, pactos que se hicieron en silencio y voces que siguen hablando incluso después de la muerte. Pero ninguno tan perturbador como el que rodeó los últimos días de Jorge Negrete. Detrás del charro impecable, detrás de la estrella amada por todo un país, existía un temor que lo consumía en las madrugadas. Un pacto hecho en juventud. Un pacto que debía cumplirse incluso después de su entierro. Esta historia no aparece en periódicos, no aparece en libros, y sin embargo, hay testigos, documentos ocultos y un rastro de muerte que dejó tras de sí. Hoy, por primera vez, se revela lo que Jorge pidió hacer con su cuerpo después de morir, y lo que ocurrió cuando su tumba fue abierta en secreto. Prepárense, porque aquí comienza una de las historias más oscuras del cine mexicano. La carta que Jorge Negrete escribió aquella madrugada no era un simple testamento emocional, sino la confesión desesperada de un hombre que sabía que el tiempo se le agotaba. Desde que firmó aquel pacto 20 años atrás, vivió con la sensación de que algo lo observaba desde la penumbra de cada camerino, de cada set de grabación, incluso desde los aplausos interminables de su público. Y aunque su carisma, su elegancia y su porte de charro impecable deslumbraban a México, Negrete sabía que detrás de cada éxito había una sombra que él mismo había invocado. Cuando entregó la carta a Carlos, lo hizo con una mirada que mezclaba súplica y advertencia. Carlos intentó preguntar, quiso saber qué clase de ritual esperaba después de su muerte, pero Negrete solo repitió aquella frase helada: no preguntes lo que no debes saber. Era la primera vez en todos sus años a su lado que veía miedo real en los ojos del charro cantor. Tras su muerte, la ciudad se convirtió en un mar de luto. Miles de personas caminaron detrás del féretro sin imaginar que el hombre al que despedían tal vez no estaba destinado a quedarse bajo tierra. Para Carlos, cada aplauso en el funeral sonaba como un recordatorio del pacto pendiente. En los días siguientes, el ambiente en su departamento se volvió irrespirable. Los golpes nocturnos a las 3:15 eran constantes, siempre perfectamente sincronizados, como si una mano invisible marcara el tiempo. Las luces parpadeaban, los marcos de fotografías vibraban y, en varias ocasiones, el secretario creyó escuchar su nombre susurrado por una voz grave, demasiado familiar. El sobre con la carta no solo lo atormentaba, parecía vigilarlo. Cuando por fin llegó la noche del 6 de marzo, la escena en el Panteón Jardín era digna de una película de horror. Carlos sintió que el aire estaba tan frío que le quemaba la piel. Los tres hombres, vestidos de negro, se movían con precisión ritual, sin hablar entre ellos, como si supieran exactamente qué hacer. La tumba abierta emanaba un olor a tierra metálica. Cuando levantó la tapa del féretro y vio el rostro intacto de Negrete, la realidad se quebró. Nadie que lleve 3 meses bajo tierra debe lucir como si estuviera dormido. El brillo en los ojos del actor, apenas perceptible, parecía seguirlo. Carlos retrocedió, sintió que las piernas le fallaban y juró que durante un segundo vio a los dedos del cantante moverse. Aquella visión lo acompañaría el resto de su vida. Después del traslado del cuerpo, nadie volvió a mencionar el episodio. Pero Carlos no volvió a dormir. Durante las noches escuchaba pasos en su sala, voces murmurando desde el pasillo y en momentos de terror puro sentía una presencia de pie detrás de él mientras intentaba convencerse de que todo había sido producto del miedo. No obstante, sus síntomas se volvieron más físicos: objetos movidos del lugar, puertas que se abrían solas y ráfagas de perfume masculino, el mismo que usaba Negrete, flotando de repente en la habitación. Cuando el periodista Héctor Basabe lo localizó en 1969, Carlos estaba consumido por la paranoia. La grabación inédita de aquella entrevista fue descrita por quienes la escucharon como la confesión más aterradora de la historia del espectáculo mexicano. El secretario relató, casi llorando,
que después del traslado vio a Negrete varias veces a la distancia, parado en esquinas oscuras, cruzando sombras en su departamento, reflejado en espejos donde no debería haber nadie. Juraba que cada aparición era más nítida, más sólida, más cercana. Carlos insistía en que él quería regresar, que ellos estaban preparando algo. Los nombres que mencionó pertenecían a políticos, empresarios, productores y líderes del ocultismo mexicano de los años 30 y 40, todos miembros de un círculo secreto dedicado a lo esotérico. Basabe investigó archivos que nunca debieron salir a la luz, descubrió rituales de preservación corporal, pactos escritos en lenguajes desconocidos y listas de personajes comprometidos a volver. El nombre de Negrete aparecía repetidamente en documentos ocultos. Antes de publicar su reportaje, su departamento ardió en llamas. El incendio fue tan rápido y tan preciso que los bomberos afirmaron que parecía haber sido provocado desde el interior por una sustancia desconocida. Basabe murió entre humo y llamas, abrazando una carpeta que nunca se recuperó. Tras esta muerte, Carlos desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que fue silenciado. En 1973, el vigilante del panteón reportó haber visto una figura de charro caminar entre las tumbas con un andar lento y firme. Afirmó que la tierra parecía hundirse suavemente bajo cada paso, como si algo pesado saliera del subsuelo. Ninguno de sus compañeros quiso escucharlo, pero él mantuvo esa versión hasta su muerte. Desde entonces, cada aniversario de la muerte del cantante, los vecinos cercanos aseguran escuchar una voz profunda entonando "México lindo y querido". Luego viene el silencio, un silencio tan denso que parece ahogar el aire, seguido de 3 golpes secos, como si desde abajo alguien estuviera tocando para que lo dejaran salir. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Jorge Negrete realmente participó en un pacto ocultista? ¿O fue todo una coincidencia envuelta en miedo y superstición? Los leo en los comentarios. Si este video les gustó, por favor regálenme un like. YouTube hoy en día le da prioridad a los videos con muchos me gusta, así que su like de verdad ayuda muchísimo al canal. No olviden suscribirse, activar la campanita y acompañarme en los próximos videos, donde seguiremos revelando los capítulos más ocultos, inquietantes y olvidados del espectáculo mexicano. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.